Rusia afianza su avance hacia su objetivo militar, crear una franja hacia la ocupada Crimea, y la toma de Mariupol deja muchas preguntas sobre la suerte de civiles y soldados en poder de las tropas rusas, y aquello es un elemento de gran presión para el presidente Zelensky, quien hoy reconocía que el fin de la guerra será diplomático. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Volodymyr Zelensky dice que la diplomacia es el único camino a seguir después de que su gobierno ordenara a los últimos combatientes ucranianos de Mariupol se rindieran para salvar sus vidas. La peor ola migratoria centroamericana hacia los Estados Unidos empeora. Hoy tenemos la crónica desde Guatemala, un día después de que la justicia estadounidense impidiera a Biden derogar el artículo 42 impuesto por Trump y que permite rechazar a migrantes por razones de salud pública. Un día después de reconocer que Mariupol estaba en manos rusas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que su ejército logró infligir graves daños a las Fuerzas Armadas de Rusia. Su gobierno está impulsando un delicado proceso de intercambio de prisioneros y era hoy, en una de sus declaraciones virtuales, donde reconocía que el final de la guerra solo llegará producto de una negociación diplomática con Rusia. La televisión rusa difundió imágenes de lo que dicen son los últimos soldados abandonando la planta siderúrgica de Azovstal. Los combatientes se han convertido en un símbolo de la resistencia de Ucrania contra la invasión rusa. Su destino es incierto. Moscú los ha tachado de nazis y ha amenazado con juzgarlos por crímenes de guerra. Kiev ha pedido que sean canjeados por prisioneros de guerra rusos. El presidente de Ucrania no se ha referido a la declaración de Rusia de haber tomado la planta de Azovstal, pero dice que la victoria llegará solo a través de la diplomacia. La victoria será difícil, será sangrienta en el campo de batalla, pero su final está en la diplomacia. Estoy seguro de eso. Hay cosas que no podemos resolver sin sentarnos a negociar. A nosotros nos gustaría recuperarlo todo y Rusia no quiere devolver nada. Pero Rusia no da señales de querer poner fin a la guerra mediante la diplomacia. Moscú considera la batalla de Mariupol como una victoria estratégica. Expertos en defensa afirman que Rusia podría ahora intensificar su ofensiva en otras partes del este de Ucrania. Más temprano hablábamos con Max Sander, enviado especial de Deutsche Welle a Kiev, y Max nos relataba las consecuencias de la guerra en el Donbass y también la pérdida de Mariupol. Escuchemos su crónica. Los combates en Mariupol han tenido un efecto devastador en la ciudad. Hablamos de alrededor de 20.000 civiles muertos y de una ciudad arrasada. Desde una perspectiva militar, para los rusos la lucha aquí se prolongó durante demasiado tiempo. Este era el último bastión defensivo, la acería Azovstal, donde cientos, si no miles de combatientes resistieron, obligando a los rusos a concentrar en este lugar ataques aéreos, bombardeos a artilleros, fuego de tanques y unidades de infantería. En este sentido, es una derrota para Ucrania, si bien hay que señalar que la resistencia ha tenido un efecto muy importante en la guerra, al mantener fijados en esta ciudad a un importante número de efectivos rusos, evitando así que pudieran ser desplegados en otros frentes. Y la enorme presión política de sus críticos surtió efecto. El ex canciller de Alemania, Gerhard Schröder, renunció al directorio de la compañía petrolera estatal rusa Rosneft. El propio Parlamento Europeo había anunciado sanciones si no lo hacía. Schröder se ha enfrentado a una serie de críticas dentro y fuera de Alemania por sus vínculos con Rusia y con Vladimir Putin, su amigo personal. Durante años, Gerhard Schröder ha sido criticado por su cercanía a los intereses rusos. Algunos lo llamaban el lobista jefe del Kremlin en Alemania. Schröder se ha negado a criticar la invasión de Ucrania y ha restado importancia a los crímenes cometidos por las fuerzas rusas. Dentro del SPD, el partido que Schröder dirigió en su día, muchos consideraron inaceptables sus opiniones y aumentaron los llamamientos para que se marchara voluntariamente o fuera expulsado. Esta semana, el propio canciller Scholz se sumó a esa demanda. Me gustaría añadir una cosa más que considero importante. Sería mejor que Gerhard Schröder dimitiera de su cargo.
Schröder nunca ha ocultado su amistad con Vladimir Putin. Durante su etapa de canciller de 1998 a 2005, firmó el acuerdo para llevar el gas ruso a Alemania por el gasoducto Nord Stream, atravesando el mar Báltico. Y causaba asombro al referirse al líder ruso como un demócrata impecable. Poco después de dejar el cargo, aceptó un puesto en la energética rusa Gazprom. Más tarde se convirtió en presidente del Consejo de Supervisión de otro gigante petrolero ruso, Rosneft, y también forma parte del consejo de la compañía operadora de Nord Stream. No está claro por qué Schröder cambió de rumbo. Quizás por una moción en el Parlamento Europeo para incluirlo en una lista de personas con vínculos rusos susceptibles de sufrir sanciones, como la congelación de activos. O tal vez la decisión del Bundestag de retirarle privilegios, como un despacho con empleados y chofer, obligó al ex canciller a reconsiderar. Sea cual sea la verdad, muchos dicen que el apoyo de Schröder a Putin ha empañado la reputación internacional de Alemania. Un daño nada fácil de reparar. Y en otras noticias de este día, Australia, el Partido Laborista se imponía este día de las elecciones legislativas del sábado al partido del gobierno conservador. La victoria de la oposición llega tras una campaña muy reñida, protagonizada por temas como el cambio climático, la pandemia y la crisis económica. El líder laborista Anthony Albanese será el nuevo primer ministro de Australia y su victoria pone fin al gobierno del primer ministro Scott Morrison, quien ya había aceptado la derrota. Los conservadores llevaban casi una década en el poder en Australia. Y hablamos ahora de un nuevo cambio o camino migrante hacia Estados Unidos. Esto es en Guatemala. La situación se complica aún más. Es así como vemos en el reporte del equipo de Deutsche Welle, que sigue desde hace un tiempo a varias familias en su periplo hacia el país del norte. Según el reporte, durante el trayecto, principalmente en bus, son extorsionados. En los albergues, testigos aseguran que el aumento del flujo de venezolanos y cubanos con mayores recursos ha multiplicado los abusos en las vías migratorias, cada vez más ramificadas y más peligrosas. Para los consultados, el posible fin del título 42 en Estados Unidos podría incentivar aún más las redes de tráfico desde Centroamérica. Este cruce fronterizo entre Honduras y Guatemala es el kilómetro cero de la migración centroamericana, que sortea por el monte los controles policiales. Un tramo sencillo comparado con la selva del Darién que atraviesan la mayoría de venezolanos, como Keila y su hijo de 4 años, que huyen de la crisis económica. Por lo menos en los días que yo transité murieron 4 personas, donde también falleció una muchacha con su bebé. No sé las razones, pero sí fallecieron y vi los cadáveres. Su familia y el resto de venezolanos son extorsionados por la policía en 2 de los retenes de las 4 horas de bus a Ciudad de Guatemala. En la capital, muchos hondureños, sin posibilidad de pagar un coyote, piden limosna para comprar su siguiente pasaje. Reino y Yasmin huyeron de la violencia de las pandillas y del rechazo familiar. A ella no la quieren cerca de mí, los familiares de ella. Y cuando ella se queda con ellos, ahí la pasan corriendo, humillando. La última parada en Guatemala es Tecunumán, donde los migrantes toman una balsa para pasar a México. Los 14 integrantes de esta familia hondureña salieron de su país porque no podían pagar su renta y para evitar el reclutamiento de sus hijos adolescentes por parte de las maras. En suelo mexicano deben adentrarse por la jungla para esquivar los controles migratorios. Varios coyotes les ofrecen llevarlos, pero no pueden pagar los $30 por persona. Los pegó y los quería estafar, los quería sacar el billetillo que andamos y solo andamos para la comidita. Le habló con el de la combi y le dijo que había retén. Finalmente son capturados y trasladados al centro de detención migratorio. En Tapachula, la primera ciudad de México, miles de migrantes aguardan durante meses su trámite de regularización. La eliminación del título 42 tan solo servirá a las redes de tráfico para promover la salida de centroamericanos, pero en realidad se mantendrán las mismas limitaciones. Lo van a aprovechar para imponer nuevas condiciones hacia una nueva política migratoria que por las negociaciones que están habiendo en Estados Unidos sospechamos que van a ser más restrictivas. Medidas que multiplican el peligro del camino hacia una vida digna.
España vive una ola de calor inusual para esta época del año, con temperaturas hasta 15 grados por encima de las máximas habituales para el mes de mayo. En varios puntos de Andalucía, por ejemplo, se ha llegado a alcanzar los 40 grados centígrados. 13 comunidades autónomas se encuentran ya en alerta. Las autoridades españolas recomiendan a los ciudadanos beber mucha agua y permanecer en lo posible en lugares frescos. Los meteorólogos advierten de que habrá que esperar a la próxima semana para que el calor remita. Vamos a profundizar la historia en el siguiente informe. Ni los abanicos, ni los helados logran aliviar el calor ardiente que asola Andalucía. El mes de mayo no se siente como tal, con temperaturas que alcanzan los 40 grados centígrados. Esperaba un tiempo más fresco. Es más fácil caminar con temperaturas más bajas, así que para los turistas este calor no ayuda demasiado. El sol no da tregua. Algunas partes de la península ibérica registran 16 grados más de lo habitual. Bueno, pues podríamos decir que seguramente este mes de mayo sea el más cálido de los últimos 7 años. En 2015 tuvimos un mes de mayo excepcionalmente cálido, rompió récords de todo tipo en aquella ocasión. La ubicación es clave y la sombra es el lugar más codiciado. No pensábamos que iba a ser tanto calor. Venimos de otras ciudades de España y realmente agobiante. Hay que salir a la noche, hay que dormir la siesta. Para los que no pueden esquivar el sol durante mucho tiempo, la estrategia es clave. Pues a base de agua y agua y agua. Y me bajo un ratito, ahí al aire acondicionado, me subo, así voy. No hay otra, vamos, no hay otra, es nuestra opción. Vivimos en Sevilla, entonces hay que acostumbrar desde ahora hasta septiembre, si no, no podemos trabajar. La Agencia Española de Meteorología dice que es demasiado pronto para hablar de una ola de calor. Hay que esperar y ver cómo evoluciona mayo. Y mucho más ha pasado este día en el mundo. Lo revisamos en el siguiente resumen de noticias. En el estado brasileño de Amazonas, las inundaciones han arrasado pueblos enteros. El jueves pasado, Protección Civil informó de que 29 municipios estaban en estado de emergencia. Según el gobierno, casi 300.000 personas se han visto afectadas por las inundaciones de este año en el estado. Casi un mes después de ganar las elecciones presidenciales, el equipo de Emmanuel Macron anunció la composición del nuevo gobierno. Lo liderará Elisabeth Borne, nombrada primera ministra esta semana. Borne se convierte de esta manera en la primera mujer en ocupar el cargo en 30 años. Y Barcelona era el equipo favorito en la final de la Champions League femenina que disputaba frente al Lyon francés en el estadio Juventus de Turín. Y sin embargo, fueron las francesas quienes se alzaron con la victoria por 3-1 frente al que es considerado el mejor equipo femenino del mundo. Al Lyon no le tomó mucho tiempo ponerse por delante. Amadine Henry hacía el 1-0 en el minuto 6. En el 23, Ada Hegerberg marcaba el segundo. La noruega ampliaba su récord como máxima anotadora de toda la historia de la Champions League femenina. Y el Lyon continuó apretando el acelerador. Esta vez fue la internacional estadounidense Catarina Macario la que sumó a la fiesta goleadora. Poco antes del descanso, el Barcelona recortó distancias por medio de su capitana, Alexia Putellas, alentando las esperanzas de las españolas. Pero el marcador ya no se movió. El Lyon se alzaba así con su octava Champions League femenina, un impresionante palmarés. La nueva cápsula Starliner de la compañía aérea Boeing se ha acoplado con éxito a la Estación Espacial Internacional. La cápsula no tripulada maniobró hasta lograr su posición a pesar de que 2 propulsores no funcionaron correctamente. Los astronautas entraron en el Starliner tras su acoplamiento, y fueron recibidos por un maniquí de prueba apodado Rosie la cohetera. El éxito de la misión se produce tras 2 años de retrasos y de contratiempos. El Starliner está diseñado para transportar a los astronautas hacia y desde la estación espacial. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias y hasta pronto.